Muy buenas con todos mis hermanos, bienvenidos una vez más a un estudio bíblico acerca de las parábolas. En esta noche, en esta oportunidad, vamos a estudiar una de las parábolas muy interesantes que trata la Biblia. Es una de las parábolas escritas en Lucas 10 del 25 al 37 y trata de algo muy impactante, algo muy interesante y algo que realmente tenemos que estudiarlo. Es una parábola que titula El buen samaritano y tenemos que entender de que esta parábola no solamente es tan conocida que realmente nosotros a veces solamente sacamos una conclusión o simplemente escuchamos a veces a las personas decir ya pues si eres cristiano o crees en Dios, tú sabes muy bien que tenemos que ser buenos samaritanos, ¿no? O sea, ayudar al prójimo, ser buenas personas, todo eso, ¿no? Entonces, a veces solamente sacamos esa pequeña concepto de lo que esta parábola en realidad trata de decir. Y es justamente esto, que no podemos pensar que solamente trata de esto, de poder ser unas buenas personas o de realmente solamente el hecho de solamente ayudar a las personas que tienen tal vez menos recursos que uno, ¿no? Esta parábola, mis amigos, es una llaga a todas las personas orgullosas. Perdón por decirlo así directamente, pero sí, realmente hace a toda persona orgullosa que cree que tiene una relación perfecta con Dios por las obras, más que todo. Y esta parábola desmiente todo ese hecho, todo ese acto, lo desmiente. Podemos decir también que de esta parábola que es lo que nos trata de enseñar es que realmente nos quedamos tan cortos, pero tan cortos, al tratar de cumplir lo que Dios dijo que hagamos. En otras palabras, al tratar de cumplir lo que Dios demandó, lo que Dios quiso o requiere en sus estándares de la ley. No, mis hermanos, esta parábola es muy, muy interesante y vamos a estudiarla en esta ocasión. Nosotros podemos irnos a Lucas 10 del 25 a 37 y vamos a notar que esta parábola inicia con una pregunta válida, una pregunta muy común que le han hecho a Jesús y es acerca sobre la vida eterna. Esta pregunta no solamente se lo hizo este hombre, también se lo podemos ver esto con Nicodemo, cuando vino de noche a Jesús, en su corazón estaba esta pregunta. O podemos ver al joven rico en Mateo 19, que también estaba en su corazón esta pregunta, pero él sí lo dice: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces, solamente esto nos puede decir una cosa, de que los judíos en ese tiempo no tenían idea o no la tenían clara, qué realmente era lo que tenían que hacer para tener la vida eterna. Y para eso nosotros nos tenemos que ir al libro de Juan, en los versículos Juan 3:16, Juan 10 del 25 al 26, Juan 4:14, Juan 5:24, nos dice en síntesis acerca de ese concepto de la vida eterna. Y podemos sacar esa conclusión de que nosotros tenemos vida eterna. En otras palabras, somos salvos por misericordia, por creer en Él, por fe en Él. Por esa razón es que nosotros tenemos la vida eterna. No por las obras, no por tan buenas cosas que hagamos en esta vida, sino por gracia, por perdón, por creer en Él. Por eso Juan nos recalca esto siempre en cada versículo, en estos versículos mencionados. Pero este hombre, nótese también que dice, para probarle, Lucas escribe esta palabra porque vemos que el hombre no va a tener una buena intención ante Jesús para poder aprender acerca de él. No lo hace. Y eso nos dice que este hombre también es un tanto orgulloso. Y nos vamos a dar cuenta que sí es bastante orgulloso. Y la respuesta fue dada en Lucas 10:27. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y este hombre, conocedor de la ley, contesta bien. Vamos a leer Lucas 10:27. Dice: aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es una respuesta correcta,
porque Jesús mismo en Mateo 20, si no me equivoco, en Mateo 22 del 37 al 40, dice exactamente esto. Estos dos versículos que son de Deuteronomio 6, del 4 al 5 y Levítico 19, 18, es el resumen de toda la ley. Es el resumen de todo lo que Jesús enseñó, o mejor dicho, lo que Dios dio en el Antiguo Testamento. Si es más, nosotros podemos ir a los 10 mandamientos y nos podemos dar cuenta que desde el primero hasta el cuarto mandamiento trata acerca de lo que es honrar y amar a Dios perfectamente. Y a partir del quinto al décimo trata de cómo nosotros debemos amar a nuestro prójimo perfectamente. No perfectamente, sino como a uno mismo. Entonces, Jesús respondió con una pregunta en esta vez, no respondió con el Evangelio. Y aquí viene una de las grandes incógnitas de esta parábola, mejor dicho, de todo lo que, de lo que va a tratar la consecuencia de esta parábola. Porque Jesús dice, haz esto, bien has respondido, en el versículo 28, y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero nosotros acabamos de leer en Juan, del libro de Juan, una conclusión de que nosotros tenemos la vida eterna por gracia y misericordia, por creer y tener fe en Él. Si nosotros declaramos con nuestra boca y nuestro corazón que Él es el Salvador, creer en Él es lo que nos pide Jesús para que seamos salvos. Pero Jesús aparentemente está yendo contra lo esencial del Evangelio, que es, inclusive, le está diciendo en síntesis, cumple la ley y vivirás eternamente. Y eso es algo que trae muchas incógnitas en esta parábola, porque vemos en Romanos 10, en Romanos 3:20 y en Gálatas 2:16 que ningún ser humano será justificado por la ley, ningún ser humano tendrá la vida eterna por la ley. No, mis hermanos. Entonces, Jesús, ¿qué está tratando de decir aquí? Aparentemente está contradiciéndose, pero no, mis amigos. Y esto es lo que debemos entender. Que Jesús está diciendo a este hombre que haga esto, para que lo único que nos debe decir es de que Jesús está tratando de poder o incidir o pedirle a este hombre de que regrese al camino que Jesús está planteando. ¿Por qué? Porque tal vez Jesús está sosteniendo este concepto o este espejo de la ley porque simplemente Él quiere demostrar a este hombre que la ley solo lo único que te va a hacer es condenar. Y esto es lo que esta parábola va a enseñar. Esta parábola es una parábola muy fuerte, es muy interesante y sinceramente es para que toda persona con orgullo deje de ser orgullosa, si es que su corazón es sincero. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que esta persona hace una pregunta después de esto y le dice, Jesús, está bien, yo quiero saber quién es mi prójimo. Y Lucas también nota ahí de que dice para justificarse. O sea, era un hombre tan justificado por lo que él supuestamente sabía, de lo que único que pregunta es quién es mi prójimo. Entonces, vemos a un hombre que está viendo lo que Jesús está tratando de decirles, de que mira, yo te voy a enseñar esta parábola para que podamos entender de que por la ley no eres salvo. Y esta parábola no solamente enseña a ser buenas personas, no enseña a tus hijos a que preste el juguete a las personas o que sea buenas personas con otras personas. No está diciendo eso. Esta parábola está dirigida a este hombre que no entiende no entiende en qué posición se encuentra. Es una llamada de atención a este hombre. Es una parábola muy fuerte, muy profunda, y ese es el origen de esta parábola. Porque el hombre, si hubiera sido una pregunta sincera, si hubiera sido de corazón sincero, tal vez la pregunta hubiera sido, Jesús, yo no soy capaz de cumplir la ley más básica que tú has dicho. Por ende, Jesús, yo estoy buscando redención. Pero no, este hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y eso no es una pregunta, la pregunta que debería haber hecho a Jesús. Porque Jesús de ahí cuenta la parábola, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos que introducir a la historia que Jesús empieza a contar. Y va un hombre, ¿no? Un hombre que está bajando de Jerusalén a Jericó.
Es una bajada aproximadamente de más de 20 kilómetros. Y lo que pasa en ese transcurso de su viaje de este hombre es que lo roban y que lo dejan casi muerto, ¿no? Entonces Jesús está haciendo entender de que este hombre necesita ayuda y necesita alguien que le pueda auxiliar porque él mismo no se le puede auxiliar porque está casi muerto. Y viene un sacerdote conocedor de la ley, un sacerdote que sabe lo que la ley dice, lo que el Antiguo Testamento dice. Y él sabía, por ejemplo, versículos como Proverbio 2.13 o Santiago 2.13 o Éxodo 23 del 4 al 5. Son versículos que incitan a que nosotros debemos amar no solamente a lo que nosotros consideramos nuestros enemigos, nuestros prójimos, mejor dicho, sino que nosotros debemos amar inclusive a los extranjeros, a nuestros enemigos. Y eso es lo que Jesús siempre recalcó. Si nosotros podemos ver en Mateo 5:43, es que ellos decían, es solamente ese versículo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Tal vez era un versículo que usaban para justificarse, pero Jesús en el versículo 3, en el mismo versículo, pero en el capítulo 44, Jesús incita y dice que nosotros debemos también amar a nuestros enemigos. Es más, dice que oremos por ellos, que velemos por ellos. Y eso es algo que tal vez ellos no entendían, los judíos no entendían, porque tal vez si nosotros solamente hacemos caso a lo que en Juan 3, mejor dicho, en Mateo 5:43, de que nosotros debemos amar a nuestro enemigo, a nuestro prójimo, pero a odiar a nuestros enemigos, desacredita realmente lo que Dios trató de decir, porque si nosotros odiamos a quien nosotros creamos nuestro enemigo, no tendríamos ninguna obligación de amar a alguien que es nuestro enemigo. Entonces, no tiene sentido creer solamente en eso. Este sacerdote conoce a la ley, tenía un respaldo de la ley, era un conocedor y un hombre tal vez ejemplar en esos tiempos, pero hace lo incorrecto. Hace que no hace el deber que está llamado a hacer este sacerdote. Ve al hombre que está ahí y lo que la Biblia dice es que se va en camino contrario, ¿no? Se va del camino y no ayuda. Entonces este hombre no conoce el amor de Dios, por ende no ama a este hombre como a sí mismo. Entonces, de ahí entra un levita y al igual que este hombre, ¿no? Este levita, que la tribu de Leví, se entiende que de la tribu de Leví vienen los sacerdotes, pero específicamente de los descendientes de Aarón, pero las personas que no descendían de Aarón, pero sí de Leví, también eran considerados de la tribu de Leví, pero no ejercían ese servicio de sacerdocio, sino que otros tipos de cosas, pero dentro de la iglesia. Entonces esta persona conocía también lo que era la ley. Entonces, pero igual que el sacerdote decide no ayudar a este hombre. Por ende, lo deja ahí y se va igual al siguiente camino. No ama a Dios y no ama al hombre, porque si amase a Dios, cumpliría lo que la ley dice, ¿no? Y eso es algo interesante porque Jesús nos iba preparando, yo creo, para esta parábola, porque vamos a ver en Lucas 10:21, en la parte final del versículo, dice que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a niños. De los sabios y entendidos, del sacerdote y del levita, del sabio y de los entendidos. Lo escondió, Jesús lo hizo así. Para algunos lo hizo ver la verdad, para otros los escondió. Y es algo que realmente nos debe dar conciencia, que nosotros debemos escudriñar la palabra, pedir al Espíritu Santo que nos revele qué realmente está pidiendo, qué realmente está diciendo esta parábola. Entonces, Jesús hace entender a este hombre de que el sacerdote es cualquier persona que conocedor de la ley, conocedor de las palabras, conocedor de la Biblia. Actualmente se puede decir, esta persona representa a todas las personas que saben la ley, conocen la Biblia, saben lo que es de Dios, pero no basta con saberlo, no basta con simplemente
tener en cuenta, sino que la pregunta que hizo acá el hombre es: ¿quién es mi prójimo? Entonces, él está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, el sacerdote tal vez se hizo la misma pregunta: no, él no es mi prójimo, no lo conozco, es un enemigo mío, no sé quién será, ¿no? Entonces, pero aquí Jesús quiere dar énfasis, quiere enseñar algo a este hombre, quiere que este hombre se redimida, se vaya al camino correcto, y para eso usa un samaritano. Entonces, mis hermanos, ustedes saben qué era ser un samaritano en esos tiempos. Mis amigos, era lo peor que se le podría decir a un hombre, era el peor insulto que te podía decir a un hombre. Eres samaritano, era lo peor. Era tanto así que ni siquiera a Jesús mismo le dijeron: ¿acaso no decimos que tú vienes de Samaria, eres samaritano y tienes un demonio dentro? O sea, el mismo hecho de ser samaritano se entendía que tenías un demonio dentro. Y eso es algo que realmente debemos entender, de que la palabra odio queda tan corto ante lo que Jesús, lo que los judíos y los samaritanos se sentían entre ellos. Es más, se dice que el camino que conectaba Jerusalén con Jericó lo hacían porque simplemente no querían pasar por donde vivían los samaritanos, porque posiblemente había un camino más corto, pero ellos lo decían porque ellos no querían pasar por donde estaban los samaritanos. Y podemos entender también en la mujer samaritana con Jesús, cuando le pide: Jesús, dame de beber. A la mujer samaritana, y la samaritana le dice: Jesús, mejor dicho, hombre, yo soy samaritana y tú eres judío, me estás pidiendo a mí que yo te dé de beber. Los samaritanos habían creado otro tipo de religión. Es un tema histórico realmente desde los hijos de Salomón, de la división de los dos reinos, pero bueno, se entiende que no vivían bien con los samaritanos. Este samaritano, posiblemente el hombre que estaba escuchando dijo: pues si el sacerdote y el levita no hicieron lo correcto, mucho menos este samaritano hará lo correcto. Pero este samaritano hace lo correcto. Y hace algo increíble, sinceramente. Porque vamos a ver lo que dice Lucas en el versículo 10:33, el samaritano, ¿no? Y acercándose vendó las heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando yo regrese. Wow. Vamos a ver lo que este samaritano está haciendo. Si nosotros leemos simplemente: oh, bueno, ha hecho algo que tal vez cada persona hubiera hecho, pero no, mis amigos. Lo que la Biblia va a estar diciendo con lo que hizo la acción de este samaritano, es de que no es una acción común, no es un cuidado bien común, es un cuidado muy particular, porque vamos a ver primero que el hombre se da cuenta que este hombre está muerto, medio muerto, y lo que hace es que él echa o lo baña literalmente con lo que es aceite, lo que tenía aceite y vino. Y entendemos que esas dos cosas servían como remedio en ese entonces, ¿no? Y acá Lucas no dice usó un gotero o usó cierta cantidad, no, lo bañó. No escatimizó, este hombre no escatimizó lo que tenía y simplemente lo vendó. Sea con lo que haya vendado, salió de él, porque vemos que el hombre estaba desnudo, tal vez solo con su ropa interior, y desnudo, y eso es lo que la Biblia nos hace entender, que si vendó, posiblemente salió de su ropa, lo cargó, y lo que faltaba para llegar a Jericó quiere decir que este hombre caminó, llegó y pagó por una habitación y lo cuidó hasta el día siguiente, porque vemos que en el versículo 35, al otro día dio 2 denarios, equivalente a 2 días de trabajo. Un denario es equivalente a un salario de un día, a 2 días de trabajo. O sea, dio 2 días de su trabajo para que este hombre pueda estar en ese mesón. Y eso quiere decir que en esos tiempos posiblemente se podía haber quedado 2 a 3 meses con ese dinero. Perdió su dinero, perdió su tiempo y perdió más dinero, porque le dijo al siguiente día: no te preocupes, lo que se gaste este hombre de más, yo lo pagaré. Wow, un amor incondicional, cielos
si el sacerdote y el levita no tenían amor al prójimo, este hombre sí tenía amor al prójimo. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir a este hombre. Este hombre, el cuidado que hizo es un cuidado particular, un cuidado no común. Y eso es lo que debemos darnos cuenta. Y la pregunta aquí que tal vez nos debemos hacer uno mismo es de que alguna vez nosotros hemos actuado así hacia una persona. Más aún, nosotros hemos actuado a quien así, de esta manera, por las personas que son nuestros enemigos. Porque Jesús dijo que también debemos amar a nuestro prójimo, no a solamente a los que nosotros consideramos amigos, sino a todo el mundo. Y por eso la pregunta que hace aquí el hombre es ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta incorrecta, porque la pregunta correcta debía haber sido ¿yo soy un prójimo de alguien? ¿Soy el prójimo de alguien? Entonces, y si usted conoce a una persona que ha hecho esto por alguien, por una persona, no basta hacerlo solo una vez, sino Jesús está pidiendo perfección. Amar a tu prójimo como a ti mismo todo el tiempo. Y es algo realmente muy chocante porque la única persona que puede hacer uno mismo, amar a otro, o mejor dicho, la única persona que puede amar a otro como a uno mismo es uno mismo. Literalmente es uno mismo. Yo sé que uno mismo sí se atendería así de esa manera, pero si es una persona que no es fuera de una persona que mucho menos un enemigo, no actuaríamos así. Y eso es la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender, de que lo que la ley hace simplemente a nosotros es traernos condenación. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir a este hombre. Cumple la ley y tendrás vida eterna. Cumple estas dos leyes a la perfección y no necesitas de otra ley más y tendrás la vida eterna. Pero lo único que nos va a traer al tratar de cumplir la ley es ir a los pies de Cristo. Es por eso que Jesús dice, cumple esta ley, cúmplelo. Y en el camino nos vamos a dar cuenta de nuestra incapacidad de poder cumplirlo. Y lo único que nos tiene que llevar a eso es a los pies de Cristo. Y Cristo, por misericordia y por gracia, nos salva. No por la ley, sino por creer en Él. Porque necesitamos de Él. Entonces, aquí el samaritano hace un cuidado muy particular. Y lo que después viene, cualquier duda, cualquier intuición que haya tenido este hombre hacia Jesús, cualquier cosa que haya podido intentar hacer con Jesús, cualquier cosa, solamente que haya una sola pregunta. Porque Jesús le pregunta, ¿y quién crees que es el prójimo de este hombre que cayó en manos de ladrones? Y la única respuesta fue el que usó de misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, no dice nada más, no dice que el hombre se arrepintió, quedó ahí, pero le dice, ve y haz tú lo mismo. Si este hombre hubiera tenido un corazón sincero, hubiera respondido tal vez, no puedo hacerlo. Con su amplia experiencia de conocer de la ley, con su amplia experiencia de ser un verdadero abogado, conocedor de la ley, lo único que pudo haber dicho es de que no puedo hacerlo. Necesito perdón. Necesito redención. Pero aquí hay una enseñanza mucho más grande, mis hermanos. Es de que Jesús, la forma como actuó, como contó, como hizo que actuara el samaritano, es la forma como Jesús actuó con nosotros. Es la forma como Jesús se sacrificó por nosotros. Jesús no pidió nada a cambio. Él cumplió cada gota, cada tilde, cada palabra de la ley. Y sin embargo, cuando Él murió, se llevó todo el pecado del mundo. Y eso es lo que Jesús nos amó, no nos preguntó, no escatimizó, simplemente nos amó. Y murió por nosotros para tener la vida eterna. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso es lo que trata de enseñar la Biblia en esta parábola. De que no importa qué hagamos, no vamos a ser salvos por la ley. Vamos a ser salvos porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces con su muerte llevó toda la carga, todo el peso, todo lo que el pecado del mundo, del futuro, pasado, futuro y presente. Entonces, mis hermanos, mis amigos, espero que esta palabra les motive a que nosotros podamos cada vez tener una perfección hacia esta ley que es amar a nuestro prójimo. Porque si bien es cierto
si nosotros no cumplimos la ley, pero sí es una característica de los salvos, es una característica de los que son hijos de Dios, y es lo que la ley demanda. Y espero que lo que Jesús, porque cuando Jesús entra al corazón de la persona, simplemente derrama todo su amor, y eso hace que nosotros tengamos amor hacia nuestro prójimo. Y eso es lo que espero que anime esta parábola hacia ustedes. Y en conclusión, mis hermanos, yo les quiero decir de que esta parábola y el propósito es impulsarnos a confesar nuestra debilidad, de que no podemos cumplir la ley, nuestra debilidad pecaminosa, y buscar la gracia y misericordia y acercarnos al arrepentimiento y solamente a Jesús. Espero, mis hermanos, que les haya podido servir esta pequeña enseñanza de esta parábola, y bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias.